que la gente no busque cosas mágicas o hacer dietas específicas, sino como aprender a comer, aprender a crear hábitos saludables, entrenar, tener una buena hidratación, un buen descanso, o sea, como irse más a ordenar los pilares básicos, que son los más importantes para que después del día de mañana y en el día a día uno pueda tener buena salud. Y la nutrición es fundamental porque también es como construir o pensar en tu yo del futuro, porque Claro. después cuando uno se vuelve más grande hay un montón de enfermedades asociadas también, entonces intervienen un montón de factores en donde la alimentación es fundamental, Claro. y que a largo plazo nos permita tener una vejez saludable, por ejemplo. Trabajar la alimentación para que la persona pueda tener un vínculo sano con la comida y que, no sé, no te genere un conflicto si salís a comer con tus amigos y comes, o sea, una hamburguesa, un lomo, una pizza, o tomas gaseosa o tomas alcohol, sino como lo importante es entender como qué alimentos son para el día a día y qué alimentos son para esos momentos puntuales Por una y ocasión, ocasionales. ¿no? Claro. Exacto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Piel, el podcast de Balca. Hoy tenemos el placer de poder estar entrevistando a Paola Noto. Paola es nutricionista, especialista en nutrición deportiva y además una experta en hábitos saludables. Bienvenida, Pao, ¿cómo estás? Hola Grego, ¿cómo andás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad es que es un agrado enorme poder tenerte. Y con la presentación quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Paola Noto? ¿A qué te dedicas y qué haces para los que no te conocen? Bueno, soy licenciada en nutrición, me dedico sobre todo a la nutrición en deporte y mucho a través de lo que son los hábitos saludables, aprender a comer sin hacer dietas estrictas, sino como que cada persona aprenda a conocer cuál es su equilibrio y que le permita lograr los objetivos. Me encanta. ¿Y qué fue lo que te llevó directamente a dedicarte a la nutrición deportiva? La verdad que, bueno, en el último año de mi carrera, cuando tuve la materia, me encantó, y con eso terminé de definir que me gustaba la parte de los deportes. Y bueno, toda la vida he hecho diferentes deportes, así que fue lo que más me apasionó en su momento y hoy en día también. Claro, como una pasión, digamos. Ajá, Y también sabemos que haces InBody, no sé si está bien sí. pronunciado. Para los que no saben, ¿qué sería? Es una balanza que te escanea corporalmente y te mide todo lo que es como músculo y grasa por zonas y te determina si la masa muscular está baja, normal y alta, lo mismo con la grasa por zonas, y también te mide lo que es la grasa visceral, que es la que se localiza entre los órganos, que es la grasa como riesgosa a nivel de salud, que es como la más importante, que chequeamos que esté dentro de lo normal y en caso que esté fuera de los parámetros, que vaya disminuyendo progresivamente hasta que entre en el rango. También te mide lo que es el metabolismo basal, que es el gasto de energía en reposo del cuerpo, que está muy correlacionado con la cantidad de masa muscular que uno tiene. Y bueno, y se va viendo la evolución con los controles y los cambios que van haciendo con la alimentación y el ejercicio. Excelente. ¿Y qué aprendes de la gente cuando ves sus resultados reales por primera vez? Bueno, parte de lo que es mi trabajo en sí y todo, que la persona es un todo donde claramente hay una parte emocional que interviene 100% en la alimentación y lo que es la vida, el día a día, no sé, desde personas que tal vez entrenan un montón y son súper disciplinadas con las comidas, a personas que por ahí les cuesta mucho y aprenden desde cero y, no sé, que empiezan a hacer actividad física. Entonces, bueno, es todo un desafío. En lo que principalmente se remarca mucho es el aprender a comer, aprender lo que la otra persona necesita para lograr sus objetivos y también manteniendo un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la alimentación saludable y también ese disfrute. Claro, o sea, como que, digamos, de cierta manera también te enfocas mucho en el cambio de hábitos. Exacto. Es lo que hacemos principalmente, porque por ahí, o sea, todo lo que es una dieta tiene un inicio y un fin, entonces la idea es que las personas aprendan a comer, aprendan a conocer qué es lo que necesitan para poder lograr lo que se propongan y que también les permita sostenerlos en el tiempo. Claro, tal cual. Y que, hablando de hábitos, ¿no? ¿Qué hábito sencillo crees que cambia la vida por ahí de tus pacientes más que cualquier plan perfecto que se pueda desarrollar? Qué complejo. Siempre adapto mucho la alimentación al estilo de vida del paciente y a los hábitos que el paciente tenga, solo que por ahí vas haciendo pequeñas mejoras en la calidad de las comidas, desde, no sé, si consumen lácteos enteros, pasar a descremado, si consumen harinas refinadas, pasar a harinas integrales, como hacer pequeñas cositas en el día a día y en los pequeños alimentos que consumen, que ya mejorando la calidad tienen una gran repercusión. Claro, tal cual. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto en ese caso sostener lo que son los hábitos saludables?
Y también depende mucho del estilo de crianza que uno ha tenido toda la vida, si, no sé, si tus papás toda la vida te mandaron a hacer deporte o nunca hiciste deporte y recién estás empezando de grande. Lo mismo con las comidas, si en tu casa toda la vida se comió, no sé, tortita y medialunas y de la nada tenés que empezar a cambiar la calidad de los alimentos o aprender a incorporar las proteínas. Entonces, bueno, es como un desafío bastante grande en cada caso en particular. Es como aprender a caminar de vuelta, digamos. Más o menos. Sí, algo así. Vos diferenciás mucho el hambre real del hambre emocional. Sí. ¿Cómo podríamos detectarlo? ¿O cómo tal vez podrían detectarlo las personas que nos escuchan? Es bastante complejo también. Bueno, ahí obviamente entra mucho la parte del psicólogo, la parte terapéutica desde ese lado para trabajar la ansiedad, pero bueno, también como el prestar atención a esto de si realmente uno tiene hambre por un alimento en particular, entonces por ahí a veces es más ansiedad, o si tal vez decís, bueno, la verdad que me siento saciado o estoy lleno, entonces claramente lo que estoy buscando es, no sé, algo dulce o algún tipo de alimento y no es hambre real. Claro. Porque por ahí cuando uno tiene hambre, o sea, recurrís a cualquier alimento, no es que digas, uy, me voy a comer, no sé, un chocolate o algo específico. Y puede ser que digamos, esa necesidad de consumir alimentos puntuales, porque obviamente no son todos, puede ser algún déficit dentro del organismo. La verdad que ahí no sabría decirte, o sea, yo creo que no, que está muy ligado a la parte de la ansiedad. O sea, muchas personas canalizan la ansiedad con la alimentación y ahí es como el mayor desafío también de, por ejemplo, si en tu casa sabes que si tenés galletas o tenés chocolates o tenés golosinas las vas a consumir y por ahí lo mejor es que para esos momentos no tengas ese tipo de alimento, entonces o uno abre y cierra la heladera o recurrís a una fruta o tal vez te cocinas algo más saludable y recurrís a ese alimento que sabes que con una porción te genera más saciedad. Claro, tal cual. Y en ese caso, digamos, para quienes viven en la ansiedad, porque es muy, o sea, está muy de moda el tema y también es muy difícil detectarlo realmente, ¿cuál crees que sería el primer paso realista para que lo pueda detectar y qué le recomendarías a esa persona, digamos, para que de alguna manera evite ese antojo? Siempre, primero y principal, cuando detecto una persona que tiene ansiedad es como consulta mucho de si va a terapia o por ahí que, bueno, principalmente está bueno trabajarlo con el psicólogo porque no es todo alimentación. Por más que yo te diga, vos tenés que comer esto o te recomiendo que comas esto, en el momento es como a veces muy difícil controlarlo. Mi recomendación principal es que en general en la casa no tengan nada de esos alimentos que tiendan a picotear. Por ahí hay personas que le pasan con lo salado, entonces si tienen una bolsa de papitas, se baja Claro. una bolsa de papita, o lo mismo con cualquier alimento dulce. Entonces mi recomendación principal es no lo compren, eviten tenerlo. Y también yo creo que por ahí, por ejemplo, si uno, no sé, si te acostumbras a comer un chocolate todos los días, es como que tu nivel hacia esas cosas dulces por ahí vas a decir, bueno, si tengo un alfajor, me como un alfajor porque necesito ese nivel de dulzor para empalagarme. En cambio, por ahí si no tenés cosas dulces en tu casa y te acostumbras, no sé, a comerte una fruta o tal vez te hiciste unas galletas de avena y te comes una galleta de avena, es como que indirectamente por ahí va bajando ese umbral de dulzor. Claro. Y hace que las personas se acostumbren como a otro tipo de alimentos por ahí más saludables, pero bueno, es un trabajo bastante extenso. Sí, sí, tal cual. Es lo que hablamos recién, es un cambio de hábitos total. O sea, en la forma en en la forma en la que cocinamos, las compras que hacemos, lo que consumimos día a día, tal vez hay que cambiarlo por otras alternativas. Pero bueno, yo creo que lo acompaña mucho un cambio mental a todo esto, ¿no? Sí, total. Y también como esa disciplina del día a día de cada pequeña decisión que uno toma es la que te marca la diferencia. Desde las compras que haces, desde, no sé, tal vez estás cansado y decís, bueno, voy a ir a entrenar y también eso ayuda mucho a canalizar la ansiedad. Entonces ya volvés a tu casa, entrenaste, te sentís mejor, te dan ganas de comer más saludable. Claro. Es como el famoso círculo positivo que le llamamos. Tal cual. Bueno, y en tu red hablas mucho de la importancia de las porciones. Sí. ¿Qué es lo que la gente no está entendiendo con este tema? Por ahí yo lo que veo es que a muchas personas les pasa que tal vez comen saludables y entrenan un montón y todo, pero por ahí les cuesta ver los cambios. Y claramente el mayor cambio está en la cantidad de alimentos que uno consume, porque bueno, en líneas generales siempre lo más importante es, por ejemplo, si uno quiere bajar la grasa y uno necesita consumir menos energía de la que el cuerpo está gastando. Entonces es necesario como ese déficit calórico
por lo cual es importante, más allá de la calidad de los alimentos, también las cantidades para realmente lograr los objetivos. Tal cual, claro. Y si pudiéramos medir esa porción recomendada, ¿tenés algún, digamos, algún indicador? Por ejemplo, una vuelta escuché que la porción de comida debería entrar en un vaso. Generalmente siempre lo que yo digo es como que las cantidades va a depender mucho del objetivo que tenga para cada persona, de lo que entrene y varía mucho en base a también la cantidad de masa muscular, porque mientras más masa muscular tenemos, nuestro cuerpo gasta más energía en reposo, Claro. entonces esas personas tienen más rango de comida. Y ahí, por ahí lo que yo les recomiendo a veces es, por ejemplo, sobre todo con el tema de las carnes donde hay mayor rango de variación, que a veces tal vez no desde el lado obsesivo ni nada, sino como más de un registro, decir, che, ¿cuántos son 100 gramos de carne? ¿Cuántos son 150 gramos? 200 gramos de carne. Entonces, por ahí tal vez con una pequeña balancita digital o no sé, si van al carnicero y le cortan los bifes, tal vez los pedís de cierta cantidad. Claro. Y si no, lo mucho que nos sirve de guía son, por ejemplo, las cucharadas soperas o las tazas. Es como lo que más usamos para medir las porciones. Excelente. ¿Y cuáles son las señales que indican que una persona no está tomando suficiente agua y cómo impacta esto en su energía? Bueno, por ejemplo, primer síntoma a veces de deshidratación puede ser el dolor de cabeza. Ajá. En lo que es el entrenamiento, cuando uno está deshidratado, tendés a, por ejemplo, no sé, te falta más el aire, te entra la fatiga más rápido, te aumentan las pulsaciones. Es como que tenés varios pequeños síntomas asociados a la deshidratación, que por ahí lo notas mucho, tal vez en un día que no tomaste agua todo el día y tal vez al otro día que sí lo hiciste y fuiste a entrenar, notas bastante la diferencia. Y en la piel también, ¿no? Sí, también, por supuesto. Si tuvieras que dejar 3 ajustes simples que cualquiera puede hacer mañana mismo para mejorar, ¿cuáles considerás que podrían ser? Con respecto a la alimentación, Sí, siempre en lo que hago mucho hincapié, sobre todo con este tema, por ejemplo, de lo que son las harinas y eso, que se habla mucho del tema de evitar las harinas, pero siempre hablo mucho de la calidad. No es lo mismo una harina blanca que una harina integral por el aporte de fibra. Entonces, los alimentos que contienen fibra generan saciedad, hace que vos te llenes, que al rato no te vuelva a dar hambre nuevo, claro. te ayuda a ir al baño del cuerpo todos los días, a mantener la salud intestinal. Entonces, hay pequeños cambios de decir, bueno, en vez de consumir pan blanco, incorporemos pan integral, en vez de consumir, no sé, galletas comunes, cereales con azúcar, tortitas, facturas, incorporar avena, incorporar granola, incorporar alimentos a base de harinas integrales, que son pequeños cambios en el día a día que te ayudan a regular la cantidad y también a generar más saciedad. Después, por ejemplo, pequeñas cosas, pasar de lácteos enteros a lácteos descremados, que la grasa de los lácteos son saturadas, entonces también ya al ir modificando la calidad de los alimentos vamos sacando grasas del día a día. Claro. Después también otra cosa fundamental, el tratar de evitar por ahí en la semana lo que son acompañar las comidas con jugo o con gaseosas, tratar de tomar agua o soda y por ahí lo que es jugos gaseosas dejarlo más social o para un momento puntual. Está buenísimo, hay que tomar nota. Sí. ¿Y cómo influye realmente lo que comemos en nuestra energía mental? O sea, digamos, la primera pregunta sería, ¿crees que influye lo que comemos en la energía mental Sí, o física? totalmente, porque eso es como lo primero que remarcan muchas veces los pacientes cuando hacen este cambio de alimentación, de que tal vez tienen una alimentación a base de ultraprocesados o baja en proteínas, que tal vez vienen a la consulta porque están cansados todo el día y cuando hacen este cambio en meter, no sé, incorporar más frutas y verduras, alimentos integrales, más proteína en sus comidas, es como que notan mucho más, no sé, la energía en el día a día, la energía para entrenar, pueden levantar más peso en el entrenamiento, tienen más fuerza. Claro. La verdad que marca bastante la diferencia. Excelente. ¿Considerás que se puede comer para pensar mejor? Y en ese caso, ¿cuáles serían los alimentos que considerás que pueden ser importantes? Sí, totalmente. Creo que, bueno, acá por ejemplo, donde entra un papel bastante importante es el tema de los carbohidratos, ya que es la principal fuente de energía del cuerpo. Entonces, el tema ahí volvemos a hacer hincapié en la calidad de estos carbohidratos que incorporamos, de meternos de legumbres, cereales integrales, frutas. Entonces son pequeñas cositas que se nota mucho al incorporarlos en ese tema de la energía. Tal cual. Bueno, y hay una pregunta tal vez un poco polémica, pero ¿cuál es la creencia más dañina que hoy en día ves en redes sociales respecto a la nutrición y qué te gustaría desterrar de ahí?
Bueno, la creencia más grande que veo es esta, como el miedo a los carbohidratos, o sea, y como ese miedo o el pensamiento de que por ahí a veces uno tiene que comer menos o muy poquito al día para realmente, no sé, bajar de peso, y por ahí no se tiene en cuenta de cuidar la masa muscular, que Claro. realmente es como que las dietas muy estrictas o estas alimentaciones donde a veces eh, la calidad nutricional o estas pequeñas cantidades no son óptimas, arrasan mucha pérdida de músculo, entonces después cuesta mucho realmente recuperarlo en el tiempo. Sí, sí, tal cual. ¿Y por qué crees que la nutrición en ese caso es un pilar tan decisivo como en qué pensamos, cómo nos movemos, cómo nos sentimos? Y la nutrición es fundamental porque también es como construir o pensar en tu yo del futuro, porque Claro, después cuando uno se vuelve más grande, naturalmente se va perdiendo masa muscular, hay un montón de enfermedades asociadas también. Por ejemplo, el tema de tener más masa muscular ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, protege la parte de la salud ósea. Entonces intervienen un montón de factores en donde la alimentación es fundamental para esa construcción de músculo claro. y que a largo plazo nos permita tener una vejez saludable, por ejemplo. Concuerdo al 100. Sí, una vuelta escuché una persona que decía que por ahí el vehículo que nosotros tenemos lo cuidamos, le ponemos mejor combustible, el mejor aceite, tratamos siempre de que, digamos, siempre de alguna manera esté en condiciones. Y lo mismo deberíamos hacer con el cuerpo, ¿no? Pensar qué alimento le vamos a dar, cómo hacer una alimentación sostenida en el tiempo y cómo también eso nos va a ayudar a envejecer en un futuro. Exacto, porque también vos pensás que si uno tiene una mala calidad de alimentación y te va a dar el colesterol alto, los Claro, triglicéridos, te puede tener una resistencia a la insulina. Entonces hay un montón de enfermedades asociadas que se previenen mucho con la alimentación y el ejercicio. tal cual, tal cual. Y Pau, si pudieras dejar un consejo sobre la alimentación que te hubiera gustado recibir hace mucho tiempo atrás, ¿cuál sería? Mi recomendación principal es como esto de crear hábitos que puedan ser sostenibles en el Ujú. tiempo, que la gente no busque cosas mágicas o hacer dietas específicas, sino como aprender a comer, aprender a crear hábitos saludables, entrenar, tener una buena hidratación, un buen descanso, o sea, como irse más a ordenar los pilares básicos, que son los más importantes para que después el día de mañana y en el día a día uno pueda tener buena salud. Claro, digamos que sería como un cambio de hábitos para poder sostener durante toda la vida. No sería una Exacto. alimentación durante un mes, 2 meses o un plan de alimentación, sino un cambio de mentalidad, básicamente. Exactamente, o sea, un cambio de mentalidad que te permita modificar tu día a día, mejorar tu ansiedad, tu estrés, como te digo, desde, no sé, desde descansar, desde hacer ejercicio, de ordenarte con las comidas, aprender a comer, lograr Claro, siempre lo que les digo mucho a los pacientes como ese equilibrio. tal cual. Pau, y para cerrar, para la persona que hoy siente caos con su alimentación, ¿qué consejo le darías para que de alguna manera hoy pueda dar ese paso y volver a sentir paz? Bueno, principalmente, o sea, ahí yo creo que es un trabajo muy grande con esto que te escucho de caos de la alimentación, con la parte del psicólogo. Ujú. Porque creo que, o sea, lo que es como el psicólogo, el médico y el nutricionista es como un trabajo también muy grande en conjunto con el paciente a abordar. Eh, y bueno, desde el lado como de trabajar la alimentación para que la persona pueda tener un vínculo sano con la comida y que, no sé, no te genere un conflicto si salís a comer con tus amigos y comes, o sea, una hamburguesa, un lomo, una pizza o tomas gaseosa o tomas alcohol, sino como lo importante es entender como qué alimentos son para el día a día y qué alimentos son para esos momentos Para puntuales una y ocasión, digamos, ocasionales. claro. Exacto. Pau, ¿qué opinas de la alimentación vegana o vegetariana? Bueno, en el caso de la alimentación vegana o vegetariana, siempre es muy importante tener en cuenta, primero y principalmente, que se hagan análisis de sangre para chequear cómo está la parte de vitaminas y minerales, ver que no tengan ninguna deficiencia, porque en general en caso que haya alguna deficiencia se tiene que suplementar, sobre todo la vitamina B12, que es la que en muchos casos suele haber deficiencia. Y, por ejemplo, a nivel de lo que es masa muscular, siempre en lo que es la proteína vegetal se busca llegar como un rango mínimo de gramos de proteína por kilo de peso para asegurar que la persona llegue a cubrir con la cantidad de proteínas que necesita, ya que es como que la proteína vegetal es menos biodisponible, o sea, Claro. tiene más factores que tienden a inhibir su absorción. Bueno, porque hoy hay mucha gente que sigue dietas veganas o vegetarianas y siempre yo he tenido la duda si eso no genera algún tipo de déficit nutricional.
Siempre y cuando uno tenga como esa alimentación completa y balanceada como a nivel de todo lo que sea proteína vegetal, no sé, frutas, verduras y aportar todos los nutrientes, se puede perfectamente mantener siempre y cuando se chequee con la analítica que no haya deficiencia para ver si es necesario suplementar. Eso sí Perfecto. es bastante O importante. sea que este tipo de alimentación vos siempre recomendás de alguna manera hacer un seguimiento médico Sí, para sí. estar en una evaluación permanente para ver cómo viene evolucionando el organismo, ¿no? Sí, total, y ver con la alimentación que se implementa y todo, qué respuesta vamos teniendo también. Excelente. Pau, ¿sentís que esto puede llegar a ser una moda? Puede ser que en algún momento tal vez este tipo de alimentación haya sido una moda, pero la verdad que hoy en día, o sea, tanto una alimentación vegana o vegetariana como una alimentación donde se incluyan alimentos de origen animal, ambas son saludables. Bueno, Pau, y con respecto al ayuno, ¿qué opinás? Con respecto al tema del ayuno, es una estrategia. O sea, hoy en día es como que se ha visto que la base, lo más importante es el tema del déficit calórico. De ahí, si hay personas que prefieren, por ejemplo, hacer menos comidas al día o no, es una estrategia más que se puede implementar. Sí, lo importante a tener en cuenta es que por ahí hay muchas personas que tal vez, no sé, quieren, por ejemplo, no desayunar y quieren hacer ese ayuno, pero eso les genera más ansiedad y terminan tal vez comiendo el doble en las otras comidas. Entonces, en ese caso, esa estrategia por ahí no es para ese paciente o no va a ser lo más óptimo. Porque si sacas acá y después compensás en las otras comidas y no te sirve. Entonces, como todo es una estrategia. Por ahí hay personas que tal vez no tienen hambre y no cenan o no desayunan y prefieren hacerlo así, se acomodan el resto de las comidas y no hay problema. Excelente. Bueno, Pau, agradecerte muchísimo por estar acá. La verdad ha sido un placer enorme. Y bueno, cerramos con un episodio de lujo. Muchas Bueno, gracias. Grego, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos.